Existe una pregunta que resuena silenciosamente en los corazones más atentos a las Escrituras. ¿Quién era, en realidad, la serpiente del jardín del Edén? No era solo un animal que se arrastra, y esta historia va más allá de una fruta mordida y una decisión equivocada. Lo que se esconde detrás de la tentación primordial es más profundo, más oscuro y más sorprendente. Muchos creen conocer el relato de Génesis, pero pocos se han detenido a considerar lo que realmente dice el texto hebreo. ¿Y si lo que ocurrió en ese jardín fue, en realidad, el primer acto de una guerra espiritual cósmica? Una guerra entre un ángel caído y el plan eterno de la redención. Tal vez estés luchando con preguntas sobre el mal, sobre decisiones que destruyeron caminos, sobre caídas que parecen no tener regreso. La historia de la serpiente no es un cuento antiguo, es el reflejo de nuestras propias batallas. Se trata del engaño, del dulce sabor de la mentira y el amargo gusto de la separación de Dios. Pero también se trata de la promesa de que alguien vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Alguna vez te has sentido engañado por algo que parecía correcto? ¿Has caído ante algo que brillaba, pero te dejó en tinieblas? Entonces, este mensaje es para ti. La palabra usada para serpiente en el hebreo original no es solo el nombre de un animal. Es una pista oculta en el texto. Nachash puede significar serpiente, sí, pero también puede referirse a algo resplandeciente como un ser espiritual glorioso, algo o alguien que fue expulsado del cielo, pero que aún conserva una apariencia de luz. ¿Estaríamos entonces ante Lucifer, un ángel caído camuflado como símbolo? No estamos hablando de fábulas, sino de realidades espirituales profundas, ocultas a plena vista desde el inicio de la Biblia. Detrás del episodio de la caída de la humanidad, hay un drama mucho mayor en escena, una batalla cósmica que no comenzó en la tierra, sino en el cielo. Cuando Génesis se conecta con Ezequiel 28, Isaías 14 y Apocalipsis 12, vemos cómo las piezas encajan. Satanás, el antiguo querubín, resurge en el Edén no como un animal rastrero, sino como el símbolo máximo de la tentación. Un espíritu astuto, envolvente, que se infiltra donde hay inocencia y distorsiona la verdad con apariencia de sabiduría. Y es allí donde comienza la saga de la redención. Este video no solo te va a contar una historia, te va a hacer ver el Génesis con otros ojos. Vamos a desenterrar un misterio enterrado por siglos bajo traducciones e interpretaciones apresuradas. Vas a entender el simbolismo bíblico, el verdadero significado del pecado original y por qué Jesucristo es llamado el segundo Adán. Pocos conocen esta verdad y después de escucharla, nunca volverás a ver a la serpiente de la misma manera. Prepárate, lo que revela el texto hebreo va a transformar por completo tu cosmovisión bíblica. La imagen tradicional de la serpiente en Génesis suele asociarse con un simple animal usado por Satanás. Pero el texto bíblico nunca afirma que era solo un reptil. La descripción es sutil, simbólica y cargada de significados espirituales. Eva no mostró temor al conversar con la serpiente, lo que indica que el ser ante ella tenía una apariencia atractiva, quizás incluso majestuosa. El escenario es el jardín del Edén, un lugar de perfecta armonía. Y la presencia de esta figura cuestionadora rompe esa paz. La tentación comienza no con fuerza, sino con una sugerencia. Aquí es donde necesitamos quitar los ojos del literalismo superficial y ver con el lente de la cosmovisión bíblica. La serpiente puede representar algo mucho más grande, un ser espiritual, inteligente, persuasivo, con una agenda oculta. Y si no fuera un animal común, sino una manifestación del mismo Lucifer, un ángel caído, antes glorioso, ahora disfrazado de sabiduría, la sutileza de sus palabras, la astucia con la que siembra la duda, revelan más que instinto animal, revelan la esencia del engaño,
torcer la verdad con apariencia de revelación. Ese ser no aparece por casualidad en el centro del Edén, donde estaba el árbol de la vida. Sabe dónde atacar. Conoce el poder del libre albedrío humano y lo usa como arma. Eva no es seducida por algo monstruoso, sino por algo que parece iluminado. Esto se alinea con 2 Corintios 11:14, que dice que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. El enemigo no vino con gritos, vino con un susurro. Una sugerencia sutil que abrió paso al colapso espiritual de la humanidad. Y lo que comenzó allí aún resuena en nosotros. Al ver a la serpiente como símbolo de un ángel caído, el Nachash, comenzamos a entender el verdadero peso del evento del Edén. No se trataba solo de desobediencia, sino de una confianza rota con el Creador. El Edén se convierte en el escenario del primer golpe contra el plan de Dios para el hombre. La serpiente, o mejor dicho, el ser detrás de ella, deseaba algo más que destrucción. Quería tomar el lugar de la autoridad divina. Era una guerra por influencia, librada a través de la mentira más seductora de todas: seréis como Dios. La presencia de la serpiente es el presagio de una batalla invisible, un enfrentamiento entre el bien absoluto y el mal disfrazado. El texto de Génesis 3 no describe solo un error humano, sino la apertura de una grieta espiritual que separaría al hombre de la gloria de Dios. La caída de la humanidad comienza allí, pero es solo el comienzo, porque así como ese ser vino a susurrar en el Edén, también continuaría actuando a lo largo de las eras, oculto en sistemas, ideas y tentaciones. Y su arma más poderosa nunca fue el miedo, fue el engaño. Por eso, antes de pasar a la siguiente revelación, necesitamos entender que la serpiente del Edén era más que un animal. Era una personificación del mal, un ser real, activo, inteligente y decidido a sabotear el plan divino desde el principio. Esta perspectiva lo cambia todo. Cambia nuestra lectura de la Biblia, nuestra percepción espiritual y hasta nuestra forma de ver las tentaciones diarias. Si no discernimos lo que parece bueno, pero lleva el veneno del engaño, corremos el riesgo de caer como Eva. Pero ahora, con los ojos abiertos, estamos listos para ir más profundo. La clave para descifrar el verdadero papel de la serpiente en el Edén puede estar oculta en una sola palabra: Nachash. En hebreo, esta palabra se usa en Génesis 3 para describir a la serpiente, pero su significado va mucho más allá de lo que parece a primera vista. Nachash puede traducirse como serpiente, pero también conlleva otras connotaciones ricas y enigmáticas. En otros contextos del Antiguo Testamento, la misma raíz está relacionada con brillo, adivinación y encantamiento. Esto revela una posible conexión entre ese ser y prácticas espirituales ocultas. Más que un reptil, Nachash puede indicar una criatura espiritual resplandeciente, algo similar a un ser de luz corrompido. Esto concuerda con las descripciones de Lucifer en Ezequiel 28 e Isaías 14, donde se le retrata como un querubín brillante y majestuoso antes de su caída. El uso de esta palabra en el texto hebreo no es accidental. Señala a un ser con apariencia fascinante, seductora y al mismo tiempo engañosa. La belleza que engaña, la luz que oculta tinieblas, la voz suave que lleva veneno espiritual. La Biblia nunca dice que Satanás entró en una serpiente, como muchos imaginan. El texto hebreo solo utiliza Nachash, como si ese ser ya fuera en su esencia esa entidad. Esto sugiere que el autor bíblico podría estar refiriéndose directamente a un ser espiritual y no meramente a un animal poseído. Es una visión que desafía la lectura tradicional, pero que cobra fuerza a medida que conectamos los puntos del texto original. La tentación, en este caso, no provino de un agente irracional, sino de alguien con intenciones muy bien articuladas. Ese Nachash
puede entenderse como un título, una descripción simbólica de su naturaleza y de su función en la trama de la caída. Un hechicero espiritual, un maestro de la ilusión, un seductor. Todo eso está incrustado en las capas de la palabra hebrea. El Edén, por lo tanto, no fue solo el escenario de una conversación entre mujer y animal, sino de un enfrentamiento entre inocencia y astucia, un diálogo entre luz creada y luz corrompida. Y lo que estaba en juego no era una fruta, era la confianza misma entre Dios y el hombre. Al mirar esta palabra con ojos espirituales, entendemos por qué Eva no sintió miedo al escuchar la voz del Nachash. Tal vez vio ante ella a una criatura gloriosa, envolvente, aparentemente sabia. Tal vez fue precisamente esa apariencia resplandeciente lo que la convenció de que esa voz podía ser confiable. El engaño no nació en el grito, sino en el brillo. Y hasta hoy, el enemigo se presenta así, con apariencia de bien, discurso suave, palabras que suenan correctas, pero que conducen a la separación de Dios. Por eso, comprender el verdadero significado de Nachash cambia nuestra forma de ver el mundo. Vivimos rodeados de voces que imitan sabiduría, ideas que parecen evolucionadas, pero que nos alejan del Creador. El mismo espíritu que actuó en el Edén sigue activo, ahora más disfrazado que nunca. El texto hebreo es una ventana para discernir ese espíritu, un lente que revela que el combate espiritual comienza donde menos lo esperamos, en lo que brilla. Y si ese es el nivel del engaño, ¿qué más puede revelar el contexto bíblico? Para comprender la verdadera identidad de la serpiente, necesitamos ampliar el lente y conectar Génesis con otras partes de las Escrituras. En Ezequiel 28, el profeta habla de un querubín ungido, perfecto en belleza y sabiduría, que fue expulsado por causa del orgullo y la corrupción. Muchos estudiosos reconocen allí un retrato velado de Lucifer antes de convertirse en Satanás. El texto dice que estaba en el Edén, el jardín de Dios, una pista directa que apunta a la identidad espiritual detrás del Nachash. Esto no es coincidencia, es revelación progresiva. Ese ser, descrito como cubierto de piedras preciosas y creado con perfección, se reveló por desear ser igual al Altísimo. Ya en Isaías 14 encontramos un eco de esa misma narrativa. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana?» Ese es el lamento dirigido a la figura que deseó subir por encima de las estrellas de Dios y sentarse en el monte de la congregación. Una descripción poética, pero cargada de implicaciones espirituales. Un ángel caído, lleno de ambición, que buscó ocupar el trono del Creador. Un ser que cambió gloria por destrucción. Estos pasajes, cuando se leen junto con Génesis 3, revelan un patrón. La serpiente no era solo un animal, sino la personificación de un enemigo celestial derrotado, ahora intentando arrastrar a la humanidad a su ruina. No tenía solo el deseo de engañar, sino un plan de revancha cósmica contra Dios. La caída del hombre no fue un accidente, sino un acto calculado de sabotaje espiritual. Y Eva, en ese escenario, fue solo el primer objetivo. El Nachash quería contaminar todo lo que Dios había declarado bueno. Esta visión del texto amplía nuestra comprensión del conflicto espiritual iniciado en el Edén. No se trata de un error trivial de desobediencia, sino de un choque entre reinos, el reino de la luz y el imperio de las tinieblas. Desde entonces, la humanidad vive en el campo de batalla entre estas dos fuerzas. La serpiente aparece como el agente del caos, el instigador del desorden, el sembrador de la duda. Es el mismo que vemos en Apocalipsis 12, donde el dragón, símbolo de Satanás, lucha contra la mujer y su descendencia. La trama bíblica se entrelaza perfectamente. El Génesis, por tanto, es más que el comienzo de la historia humana. Es el inicio de un conflicto cósmico cuyos reflejos resuenan hasta hoy. La serpiente simboliza a ese ser que descendió de las alturas, pero que aún busca reinar, usando la mentira como corona
y el engaño como cetro. Ya no brilla como antes, pero todavía sabe manipular la luz. Este trasfondo espiritual nos ayuda a entender por qué la tentación fue tan eficaz y por qué la humanidad cayó tan rápidamente. Era una trampa armada con maestría por un adversario experimentado. Si vemos a la serpiente solo como un animal, perdemos el corazón del mensaje bíblico. Pero si la reconocemos como un ángel caído, como Lucifer disfrazado de sabiduría, comenzamos a entender la profundidad de la tragedia y la grandeza de la promesa de redención. El pecado original no fue solo la desobediencia de dos humanos, fue el intento de una criatura celestial de destruir el vínculo más precioso entre Dios y su creación. Y si ese fue el inicio de la guerra, ¿cuál sería el arma prometida para vencer a esa serpiente? La narrativa del Edén no es solo un drama moral sobre obediencia y castigo, es el inicio de una guerra invisible, una batalla cósmica librada entre el Creador y un ser caído que se atrevió a desafiarlo. La serpiente, o el Nachash, fue el instrumento de esa rebelión, y la humanidad fue arrastrada al centro de ese conflicto. No somos espectadores, somos el campo de batalla, y desde aquel momento, cada alma humana pasó a cargar en sí las cicatrices de esa guerra, una lucha entre luz y tinieblas, verdad y engaño. Apocalipsis 12 nos ofrece una visión dramática de esta guerra espiritual. Un gran dragón, símbolo claro de Satanás, intenta devorar al hijo que nacería de una mujer, un paralelo directo con Génesis 3:15. El texto muestra que este conflicto no comenzó en la tierra sino en el cielo y que la caída de la serpiente fue solo el primer movimiento de una larga guerra. Una guerra por la adoración, por el dominio, por la lealtad del corazón humano. La serpiente no quería solo engañar, quería robar el lugar de Dios dentro de nosotros. Este es el trasfondo espiritual que pocos perciben al leer Génesis. La tentación no fue solo una decisión equivocada, fue una maniobra estratégica de guerra. La serpiente ofreció a Eva más que una fruta. Le ofreció un atajo hacia la divinidad, una mentira disfrazada de libertad. Y Eva creyó. Adán, por su parte, no fue engañado, pero decidió junto a ella. Allí, la humanidad se inclinó ante la propuesta del enemigo. La batalla fue ganada ese día, pero no la guerra. Aún había esperanza. El Edén se convirtió en el primer territorio ocupado por el mal. La creación, que antes estaba en perfecta armonía, comenzó a gemir bajo el peso del pecado. La naturaleza cayó, las relaciones se corrompieron, la muerte entró al mundo, pero Dios no guardó silencio. Incluso ante la traición, Él anunció que la serpiente no tendría la última palabra. Un descendiente de la mujer vendría, y esa promesa resuena como un grito de guerra, una profecía de venganza santa. La redención sería el contraataque divino y el campo de batalla seguiría abierto. Esta perspectiva transforma nuestra lectura del pecado original. No fue un tropiezo ingenuo, sino una colisión entre reinos, una guerra librada en silencio, con consecuencias eternas. El Edén fue la chispa de una lucha espiritual que hoy continúa en las decisiones que tomamos, en las verdades que elegimos creer, en los valores que guardamos en el corazón. El enemigo sigue actuando, pero el cielo también. Y cada persona que despierta espiritualmente se convierte en parte de esta resistencia sagrada, esperando el desenlace final. La batalla aún está en curso. Pero la Biblia ya revela quién será el vencedor. Y en este enfrentamiento, entre la serpiente y el Redentor, entre el engaño y la verdad, hay un hilo conductor que nos lleva al clímax de la historia. Génesis nos lanza a la guerra, pero también nos apunta hacia la promesa de redención. Porque si el enemigo se disfrazó para atacar, Dios se encarnaría para vencer. Y es justamente ahí, en el corazón de la maldición, donde surge la semilla de la salvación.
¿Estás listo para conocer la primera profecía del Evangelio? Justo después de la caída, cuando todo parecía perdido, Dios no declaró el fin de la historia. Él anunció un plan de redención. En Génesis 3:15 encontramos la primera promesa mesiánica, conocida como el protoevangelio. Allí, el Señor le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Es la primera chispa del Evangelio escondida en medio del juicio. Una profecía camuflada pero poderosa. Alguien vendría a aplastar a la serpiente. Esa promesa apunta a Jesucristo, el descendiente de la mujer que enfrentaría a la serpiente cara a cara. Él no vendría como un guerrero armado, sino como un cordero manso y obediente, dispuesto a sufrir para vencer. El talón herido representa la cruz, el dolor, el sufrimiento, la aparente derrota. Pero la herida en la cabeza de la serpiente simboliza una victoria definitiva e irreversible. Fue allí, en el Gólgota, donde el plan iniciado en el Edén comenzó a ser revertido. La sangre derramada hablaba más fuerte que el veneno del engaño. Esta profecía revela que Dios nunca fue tomado por sorpresa. El pecado no rompió los planes divinos, solo reveló los caminos de la gracia y la justicia. Incluso ante la desobediencia, el Señor se mostró como un Padre que promete, que espera y que envía. El protoevangelio es el recordatorio de que la luz siempre responde cuando las tinieblas intentan tomar espacio, y que incluso la caída más profunda puede ser el suelo para el nacimiento de la salvación. La caída no fue el fin, fue el inicio de una misión de rescate. Durante siglos, el pueblo de Dios esperó el cumplimiento de esa palabra. Los profetas señalaron a un Mesías, un hijo del hombre, que aplastaría la cabeza de la serpiente con autoridad y compasión. Cada historia del Antiguo Testamento susurra esa promesa. En Noé, en Abraham, en David, todos eran sombras del verdadero Redentor. La esperanza se mantenía viva generación tras generación, hasta que, en el tiempo correcto, el cielo tocó la tierra a través de un vientre virgen. La serpiente tembló, porque la profecía se estaba cumpliendo. La promesa del Edén también revela que el enemigo seguiría actuando, heriría el talón, es decir, causaría dolor, oposición, sufrimiento. Pero jamás lograría impedir el propósito de Dios. Eso nos enseña algo esencial. El sufrimiento no es señal de derrota, sino que puede ser parte del camino hacia la victoria. Cada lucha, cada herida, cada lágrima puede estar ligada a la gran narrativa de la redención. Y cuando entendemos eso, ya no huimos de la guerra, asumimos nuestro papel en ella con fe y valentía. Si la serpiente usó palabras para herir, Dios usó la palabra para sanar. Y es esa palabra viva, encarnada, crucificada y resucitada, la que cumple la profecía de Génesis 3:15. Jesús no solo enfrentó a la serpiente, la venció. Y ahora, esa promesa no es solo una profecía distante, sino una realidad accesible para todo aquel que cree. Pero lo que Jesús hizo en el Edén restaurado, en el Calvario, aún guarda una revelación final. Porque si Él es el descendiente prometido, ¿quién es Él frente al primer hombre caído? Mientras Adán cayó ante la tentación en el jardín, Jesús triunfó ante ella en el desierto. El apóstol Pablo, en Romanos 5:12-19, presenta esta conexión directa entre los dos. Por un hombre entró el pecado, pero por otro vino la gracia. Adán representa a la humanidad que eligió alejarse de Dios. Jesús, el segundo Adán, representa a la nueva humanidad reconciliada con el Padre. Donde uno falló, el otro venció. Donde hubo caída, ahora hay redención. La serpiente venció a Adán, pero fue aplastada por Cristo. En el jardín del Edén, Adán estaba rodeado de abundancia y aún así cedió al engaño. Pero en el desierto, Jesús tenía hambre, estaba solo, en debilidad física, y aún así resistió. Las tentaciones eran similares: comida, poder,
identidad. Pero el desenlace fue opuesto. Esto nos muestra que la victoria espiritual no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión con Dios. El segundo Adán nos enseña a vivir por la palabra, no por las apariencias ni por deseos momentáneos. Él es el modelo del ser humano restaurado. En la cruz, Jesús no solo murió, Él revirtió la maldición del Edén. Si la serpiente introdujo la muerte en el mundo, Cristo venció la muerte con su resurrección. El madero de la cruz se convierte simbólicamente en el nuevo árbol de la vida. A través del sacrificio de Jesús, el camino de regreso al Padre se vuelve a abrir. El velo se rasga. El acceso al nuevo Edén es restaurado. La sangre que fluye del Calvario deshace el veneno que fluyó de la boca de la serpiente. Ahora hay antídoto para el engaño, y ese antídoto tiene nombre: Jesús. En 1 Corintios 15:22 leemos: Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Esa es la esencia de la victoria espiritual que Jesús conquistó. No fue solo una victoria personal, sino una victoria representativa. Él venció por nosotros, en nuestro lugar, como nuestro sustituto y nuestro ejemplo. El enemigo intentó aplastar a la humanidad usando el talón de Eva, pero fue aplastado por la pisada santa del Cordero. La serpiente triunfó al principio, pero su sentencia fue decretada allí mismo, en el Gólgota. Jesús es más que un redentor. Él es el nuevo comienzo. Él demuestra que es posible vivir sin ceder al engaño, aun en un mundo todavía dominado por las sombras de la serpiente. Su vida, muerte y resurrección reescriben el destino de la humanidad. Él no solo deshizo lo que Adán hizo, abrió un nuevo y vivo camino. Un camino de obediencia, fidelidad y poder sobre el pecado. Ahora, todo aquel que está en Cristo ya no es descendiente de la caída, sino heredero de la victoria. Y eso lo cambia todo en nuestro caminar. Si en Adán heredamos el dolor, en Cristo recibimos la sanidad. Si en Adán recibimos la separación, en Cristo recibimos reconciliación. Pero aún falta algo. Porque si la historia comenzó en un jardín y fue restaurada en el Calvario, ¿acaso termina ahí? ¿O será que el plan divino está conduciendo a la humanidad hacia un nuevo Edén, un lugar donde la serpiente jamás podrá entrar otra vez? ¿Estás listo para vislumbrar la esperanza que nos espera? La historia que comenzó en un jardín marcado por la caída está conduciendo a la humanidad hacia otro jardín, un lugar de esperanza restaurada. En Apocalipsis 21 y 22, Juan describe la nueva Jerusalén, donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni lágrimas. Allí, el árbol de la vida vuelve a aparecer y la serpiente ya no está presente. Es el nuevo Edén, ya no rodeado de inocencia vulnerable, sino habitado por hijos redimidos, conscientes de la gracia y revestidos de gloria. La historia se cierra con redención completa. En ese nuevo jardín no hay espacio para el Nachash. La serpiente, ahora plenamente revelada como Satanás, ya fue arrojada al lago de fuego, su sentencia cumplida, su voz silenciada. La promesa de Génesis 3:15 se concreta de forma plena y definitiva. El descendiente de la mujer no solo venció, instauró un reino donde el pecado original ya no tiene dominio. La caída se convirtió en el portal para la revelación de la gracia, y todo lo que se perdió en Adán es restaurado y ampliado en Cristo. La cosmovisión bíblica no es cíclica, es progresiva. No regresamos al mismo punto, sino que avanzamos hacia algo superior. El nuevo Edén es más glorioso que el primero. Allí ya no hay amenaza de caída, porque ya hemos pasado por el valle del dolor y hemos sido transformados. El conocimiento del bien y del mal ya no nos condena. Ahora somos guiados por la sabiduría del Cordero. La redención no es solo un retorno al estado anterior, es un renacimiento hacia algo mucho mayor, un nuevo comienzo eterno en la presencia del Creador.
Esa esperanza futura no es una utopía religiosa, es el fundamento de la fe cristiana, es el destino de los que siguen al segundo Adán, los que ya no se inclinan ante las voces de la serpiente. Es el fin del dolor, de la duda, del engaño, y es también el inicio de la verdadera existencia, vida sin pecado, comunión sin separación, propósito sin frustración. El nuevo Edén es una promesa viva, anclada en la sangre de Cristo. Es el cumplimiento de la profecía que comenzó con una serpiente y concluyó con un trono de justicia y paz. Pero hasta que ese jardín se manifieste plenamente, somos llamados a vivir como ciudadanos del reino, aún en medio de un mundo todavía herido. La serpiente aún susurra, aún tienta, aún engaña, pero ahora tenemos discernimiento, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu. El engaño perdió su fuerza ante la verdad que nos hizo libres. Somos soldados de esta batalla cósmica, pero también portadores de la esperanza eterna. Y cada paso firme que damos en la luz es un avance hacia el jardín prometido. Al final de cuentas, el Génesis no es solo el inicio de una tragedia, sino el anuncio de una victoria gloriosa. La serpiente será olvidada, el dolor será borrado, y la humanidad, lavada en la sangre del Cordero, entrará en la eternidad con los ojos abiertos y el corazón lleno de gratitud. La promesa de redención no falló. Sigue viva, en mí, en ti, en todos los que creen. Pero ahora que llegamos al final de esta jornada, ¿qué haremos con todo lo que ha sido revelado? Ahora que conoces el secreto oculto detrás de la serpiente en Génesis, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta revelación? Saber que el enemigo no actúa solo como un monstruo grotesco, sino como una voz seductora, cambia completamente el juego. Darse cuenta de que hay una batalla cósmica detrás de cada pequeña decisión revela que tu vida es más espiritual de lo que imaginas. ¿Has discernido las voces que escuchas? ¿O todavía caminas confiando en todo lo que brilla como si fuera verdad? Esta historia habla directamente a las decisiones de tu día a día. ¿Y si la misma serpiente que engañó a Eva aún intenta engañarte a ti? Sus palabras hoy no vienen desde los árboles, sino desde las pantallas, las opiniones, las filosofías modernas. ¿Estamos atentos al simbolismo bíblico o seguimos creyendo que el mal viene con cuernos y no con argumentos sutiles? La verdad es que la serpiente sigue actuando y su mayor victoria es hacerte pensar que no existe, pero ahora lo sabes, ahora lo ves. La luz del texto hebreo expuso lo que estaba oculto. La pregunta que quizás el Espíritu Santo te esté haciendo ahora es, ¿de quién eres descendiente? ¿De Adán, que cayó y se escondió, o de Jesucristo, que venció y se entregó? Cada paso que das se alinea con uno de esos caminos, y no importa dónde hayas caído. La victoria espiritual comienza cuando te levantas en el nombre de Jesús. Esa es la verdadera batalla. No contra carne ni sangre, sino contra el engaño que busca dominar nuestras mentes y alejar nuestros corazones del Evangelio puro. ¿Puedes ver cómo todo se conecta? Génesis 3, Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipsis 12, todos apuntando a la guerra entre la serpiente y el Redentor. Has sido llamado a luchar del lado de la verdad, pero eso exige postura, exige renuncia, exige fe. No solo una fe de palabras, sino de acciones. Comienza orando, ayunando, estudiando la palabra como quien afila su espada. Y si tienes hijos, amigos, discípulos, comparte, enseña. Abre también sus ojos. La redención no es teoría, es práctica. Es vida transformada, corazón rendido, mente renovada. Que esta historia te inspire a mirarte con más seriedad espiritual. No fuiste creado para arrastrarte, fuiste creado para reinar con Cristo. La serpiente intentó alejarte de eso, pero la sangre del Cordero ya declaró, eres libre. Vive como quien lleva una herencia eterna, como quien sabe que hay un nuevo Edén por delante y que ya comenzó en tu corazón. Si este mensaje habló a tu corazón,
No te lo guardes. Dale like, comenta y comparte con alguien que necesita escuchar esta verdad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio de esta jornada de revelaciones. Todavía tenemos mucho que explorar juntos, porque el mundo espiritual es real. La serpiente sigue hablando, pero la voz de Dios es más fuerte. Y mientras haya palabra, habrá luz en el camino. Nos vemos en el próximo video.